Hay ciudades que fueron testigos del fuego y hay otras que fueron testigos del silencio. Hiroshima, después del 6 de agosto de 1945, dejó de ser solo un lugar. Se convirtió en un eco que aún se arrastra por las calles reconstruidas, por los templos, por los cuadernos de los nietos de quienes no hablaron nunca. Este no es un relato sobre la explosión, es sobre lo que vino después, sobre los días mudos, sobre los gestos suaves, sobre cómo la vida volvió, no con ruido, sino con pasos lentos. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti busca entender la historia de otro modo, no con gritos, sino con pausa, no con cifras, sino con nombres. Suscríbete al canal y acompáñame cada noche, donde la historia baja la voz para que tú puedas dormir. La ciudad no ardía, ya no. Era como si hubiera ardido todo de una sola vez y luego se hubiese congelado en ese estado. Un instante eterno donde no había fuego visible, pero tampoco sombra. Y lo más desconcertante era el silencio. Los testigos lo describen como un silencio espeso, sin insectos, sin voces, sin campanas. Hiroshima aquella mañana parecía una ciudad sepultada bajo una campana de vidrio. No había más alarmas, ni pasos, ni relojes marcando el paso del tiempo. Solo un polvo fino en el aire, caliente pero sin llama. Y ese blanco apagado que lo cubría todo, como si el sol hubiese descendido, tocado la tierra, y luego se hubiese marchado para siempre. Los que caminaron por las ruinas no buscaban palabras, buscaban agua, sombra, o simplemente a alguien conocido. Un rostro, una señal. Pero los rostros estaban cubiertos de polvo, y las señales eran trozos de papel quemado flotando entre vigas torcidas. En las primeras horas, nadie entendía qué había ocurrido. Los relojes se habían detenido, literalmente, decenas de ellos, parados exactamente a las 8:15. Y sin embargo, la vida como podía seguía. Algunos intentaban arrancar puertas que ya no estaban. Otros buscaban pozos bajo casas que eran solo sombras dibujadas en el suelo. Y había quienes simplemente se sentaban. No sabían a dónde ir. Ni siquiera sabían si estaban vivos de verdad. No fue un caos de gritos. Fue un caos callado. Un caos que caminaba. A los pocos minutos del impacto, los sobrevivientes no buscaron explicaciones, ni culpables, ni siquiera resguardo. Buscaron agua. No era solo sed. Era una necesidad física, urgente, casi desesperada. La piel ardía sin quemaduras visibles. La garganta rascaba por dentro como si se hubiese tragado ceniza. Y la tierra humeaba en silencio. Muchos caminaron con los brazos en alto. No por señal de rendición, sino porque algo en el cuerpo dolía al dejarlos caer. Los pies descalzos sobre piedras candentes, los ojos entornados, la ropa rasgada por un viento que ya no existía. Y todos ellos, buscaban el mismo líquido, el que no tenía color, el que no tenía nombre, el que no hacía preguntas. En los estanques, donde quedaba algo de agua, la escena era siempre la misma. Cuerpos semidesnudos inclinados, bebiendo con manos temblorosas, algunos con el rostro hundido, sin moverse, otros simplemente tendidos junto al borde, como si hubiesen llegado tarde por unos minutos. La palabra agua se convirtió en un susurro común, en los labios agrietados de quienes aún hablaban. Los médicos improvisados porque los hospitales habían desaparecido pedían agua. Las madres, envueltas en telas quemadas, pedían agua para sus hijos. Y los niños, sin entender, repetían esa palabra como si fuera un hechizo. No importaba si el agua estaba sucia, caliente, estancada. Era la única certeza líquida en medio del polvo. Más tarde, cuando llegaron los primeros equipos de ayuda, encontraron a muchos bebiendo del mismo charco donde otros ya yacían sin vida. Pero nadie tenía fuerza para advertencias, ni siquiera para mirar a otro lado. La ciudad había olvidado cómo se hablaba. Solo quedaban gestos, miradas y ese instinto primario de beber. Beber para seguir, beber para no pensar.
Beber porque nadie sabía qué más hacer. Caminar por Hiroshima aquel 6 de agosto por la tarde era como moverse por una ciudad sin memoria. Las calles, tal como habían sido conocidas, no existían más. Pero lo más desconcertante no era su destrucción, sino su ausencia total. Donde antes había avenidas con tranvías, casas de madera, escaparates con faroles de papel y bicicletas apoyadas contra las paredes, ahora solo quedaba una superficie áspera, desfigurada, donde el suelo parecía hecho de otro mundo. No había escombros como en una ciudad bombardeada. Había huecos, vacíos, trazos fantasmas de lo que alguna vez fue una vida entera. Algunos caminaban instintivamente hacia donde recordaban que estaba su casa, su templo, su escuela. Pero al llegar, no encontraban puertas ni techos. Encontraban manchas, marcas circulares sobre los adoquines, sombras oscuras que, decían, eran todo lo que quedaba de alguien que había estado de pie justo allí. Era como si la ciudad hubiese sido dibujada con tinta y alguien hubiese vertido agua sobre el papel. Los templos budistas habían sido convertidos en columnas dobladas, como manos que habían intentado rezar antes de colapsar. Las casas de madera, consumidas en un solo parpadeo, no dejaron ceniza, solo polvo y silencio. Las vitrinas de las tiendas estaban derretidas, no rotas, sino como si hubiesen sido ablandadas y luego abandonadas a su suerte. Y sin embargo la gente caminaba, uno a uno, en grupos dispersos, desorientados pero impulsados por la costumbre. Volvían a sus calles no porque creyeran que allí encontrarían algo, sino porque no sabían hacia dónde más ir. Una anciana buscaba el pequeño altar familiar, donde cada mañana dejaba arroz para sus antepasados. Caminó hasta donde creía que estaba su entrada, y solo halló piedras rojizas. Un joven gritaba nombres frente a una pila de concreto aplastado, esperando una respuesta. Un monje recogía tablillas de madera calcinada, leyéndolas como si aún conservaran oraciones. Había una ausencia cruel, sí, pero también una presencia fantasmal, como si la ciudad anterior aún vibrara por debajo del polvo, como si los que habían estado ahí hacía unas horas se negaran a irse del todo. En las esquinas, la gente se detenía como si esperara la luz verde de un semáforo que ya no existía. En los parques, algunos se sentaban sobre lo que quedaba de un banco. Miraban el horizonte, no lloraban, solo esperaban. Tal vez un tren, tal vez un familiar, tal vez que el mundo volviera. Pero el mundo ya no estaba. Solo quedaba esa versión nueva, cruda, sin ruidos ni relojes, donde cada paso era una mezcla de recuerdo y resignación, donde cada calle era un eco, donde cada nombre ya no tenía dirección. Con el paso de las horas, y luego de ese primer día detenido, la ciudad comenzó a dar señales de un tipo de vida distinta. Una que no tenía instrucciones ni horario, ni calendarios colgados en las paredes porque ya no había paredes, ni pasos marcados porque los caminos se habían desdibujado. Pero aún así las personas, con esa insistencia silenciosa que solo los cuerpos rotos conocen, empezaron a repetir gestos antiguos, acciones mecánicas, movimientos que pertenecían a la vida anterior y que ahora eran intentos frágiles por crear una nueva normalidad sobre las ruinas. Se despertaban no por la luz ni por el sonido de los gallos, sino porque el cuerpo no podía dormir más, porque el suelo no ofrecía descanso, porque las noches eran húmedas y las mañanas confusas, sin techos ni cortinas. La distinción entre día y noche se convirtió en una cuestión de temperatura. Si hacía frío, era momento de cubrirse con lo que fuera. Si el sol pegaba con fuerza, había que buscar sombra, aunque fuera bajo el esqueleto carbonizado de un árbol. No había cocinas, ni fuego, ni platos. Comer se volvió un acto sin ritual, sin conversación y sin espera. Se compartía lo poco que podía masticarse. Arroz endurecido, raíces tibias encontradas junto a los cimientos, agua recolectada con cuencos improvisados de metal derretido o con manos ahuecadas, temblorosas. Nadie preguntaba de dónde venía lo que se comía, porque tampoco había alternativa. El hambre, al igual que el polvo, era parte del aire. Dormir tampoco era dormir.
Era cerrar los ojos por instantes interrumpidos, apoyarse contra una pared que ya no era pared, tenderse sobre una lona rescatada de entre los escombros o sobre la tierra misma, con la espalda contra el suelo caliente y el rostro cubierto por cualquier tela que protegiera del polvo, de la brisa nocturna o de los ojos de otros. Algunos construyeron refugios con puertas arrancadas, con lonas o restos de tatamis, intentando crear un rincón, una esquina, algo que recordara la intimidad de una casa. Pero nada era íntimo. Todo estaba expuesto. Incluso el llanto y rezar. Rezar se transformó también. Los templos, casi todos de madera, habían desaparecido sin dejar más que piedras ennegrecidas y altares partidos. Pero la fe se replegó hacia el cuerpo, hacia lo mínimo, hacia lo que no podía incendiarse. Algunos murmuraban oraciones mientras escarbaban la tierra. Otros elevaban pequeñas ofrendas con flores marchitas, recogidas entre ruinas, colocadas en latas oxidadas o sobre las sombras de lo que fue un altar. Las campanas no sonaban, pero los dedos seguían marcando los mudras. Los ojos se cerraban en busca de un centro, y en esa práctica silenciosa, colectiva, contenida, nacía una nueva forma de religión, no pública, no ceremonial, sino íntima y a veces muda. Había quienes encendían una vela rescatada de algún rincón y la colocaban sobre una piedra, la protegían del viento con las manos y la observaban consumirse sin decir palabra. El fuego, ahora temido y venerado, era símbolo de memoria, pero también de resistencia. Así pasaban los días. No eran días con nombre, eran horas que se arrastraban unas sobre otras sin marcar diferencia, en una secuencia que no se podía medir ni contar. Solo se sabía que había que seguir, aunque fuera de esta forma lenta, dolorosa, ritual y sin voz. Cuando la voz comenzó a escasear, cuando las palabras eran dolorosas de pronunciar o simplemente no encontraban sentido, los sobrevivientes empezaron a comunicarse de otra manera. No fue una decisión consciente ni un acuerdo entre vecinos, porque muchos ya no tenían vecinos, sino una reacción casi orgánica al entorno que los rodeaba. El lenguaje, ese que alguna vez había sido suave y ceremonial en las casas de té, directo y disciplinado en las aulas, formal y pausado en los hogares, se replegó como todo lo demás. Hablaban poco porque todo dolía. La garganta, la boca, la lengua reseca, y porque tampoco había mucho que decir. Las frases que surgían eran siempre las mismas. ¿Agua? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Queda algo? Así, por instinto o necesidad, se empezó a entender el humo como señal. Una columna delgada que se elevaba al cielo, casi invisible en un horizonte blanco, podía indicar que alguien había logrado encender una fogata no por calor, sino para hervir agua sucia, cocer algo improvisado o espantar insectos, y eso bastaba para atraer a otros. A veces, 2 o 3 personas se acercaban en silencio, se sentaban cerca, no hablaban, y simplemente compartían el calor, los restos o el gesto. Esa era la nueva conversación. También las telas atadas a postes, los pañuelos colgados de alguna estructura erguida, servían como señales improvisadas. Aquí hubo alguien. Aquí queda algo. Aquí se encontró a alguien, y aunque a veces nadie regresaba a esos puntos, el simple acto de dejar una marca hablaba por sí mismo. La ciudad, reducida a un escenario de signos, comenzó a dibujarse con objetos. Una caja de madera vacía significaba que allí alguien había guardado alimentos. Una sandalia sobre una piedra apuntaba que alguien había descansado. Un cuenco apoyado junto a un muro indicaba que allí se daba o se esperaba agua. No había códigos complejos, pero cada objeto hablaba sin hacerlo. Cada gesto trazaba una forma de memoria sin recurrir a la escritura. Hubo quienes comenzaron a trazar ideogramas con palos sobre la tierra, no para dejar mensajes elaborados, sino para mantener vivo el movimiento de la mano, como si el acto de escribir, aunque fuera el carácter de sol o vida, permitiera al cuerpo recordar que aún estaba presente. Los niños, los pocos que quedaban, a veces dibujaban rostros en el polvo,
No se sabía si eran rostros que recordaban o que inventaban, pero cada trazo era una forma de no desaparecer. Los adultos, en cambio, marcaban fechas, aunque nadie supiera con exactitud si era martes, si era agosto aún, o si el tiempo había decidido suspenderse de forma definitiva. El humo también marcaba despedidas. A falta de funerales, cuando alguien moría, se encendía una pequeña pira, no por rito, sino por necesidad. Pero algunos colocaban flores antes de encenderla, o la rodeaban con piedras, o esperaban unos minutos en silencio. Ese humo también hablaba. Decía que alguien había existido, aunque nadie supiera su nombre. Todo esto transformó a Hiroshima en una ciudad de gestos. Gestos que hablaban más que cualquier discurso, más que cualquier proclama, porque lo que se había vivido no se podía nombrar, solo se podía sugerir, evocar, señalar con la mirada, compartir con una taza, con una postura, con una llama protegida entre las manos. Y así, lentamente, el silencio dejó de ser vacío y se volvió lenguaje. En una ciudad donde los relojes se detuvieron, donde las voces se quebraron y las campanas desaparecieron, el silencio no fue absoluto, sino reemplazado por un nuevo sonido, uno irregular, íntimo y desacompasado, que parecía venir de las cosas mismas. Hiroshima, en los días posteriores al bombardeo, hablaba a través de fragmentos. El crujido de la madera carbonizada cuando alguien pisaba entre ruinas, el choque de metales deformados cuando una viga era apartada para buscar algo bajo los escombros, el goteo insistente de agua que no se sabía de dónde venía, pero que seguía marcando el paso de un tiempo nuevo, lento, sin horas. Cada sonido era una memoria involuntaria, una respuesta incompleta a una pregunta que nadie se atrevía a formular. Los sobrevivientes comenzaron a identificar lugares no por nombres de calles ni por números de casa, sino por el eco particular que producían. Un crujido agudo indicaba restos de carpintería. Un golpeteo hueco sugería que aún quedaban objetos metálicos. Quizás ollas, quizás herramientas. Y el sonido más temido era aquel que no era sonido, sino su ausencia total. Espacios donde ni el viento se atrevía a pasar, donde el aire parecía suspendido, espeso, y donde los pasos se hacían más lentos, como si el cuerpo supiera que allí ya no quedaba nadie. Algunas personas, sin buscarlo, desarrollaron la capacidad de leer el entorno como si fuera una partitura rota. Reconocían patrones mínimos, pequeños ruidos que se repetían, que guiaban la marcha. Un papel arrastrado por la brisa se convertía en anuncio de movimiento. El golpeteo de un poste aún de pie, agitado por el calor, funcionaba como punto de referencia. Incluso los animales, escasos y huidizos, parecían hablar su propio idioma de supervivencia. Los cuervos, antes habituales en los tejados, ahora volaban bajo y en círculos, y su graznido se escuchaba con un matiz distinto. No anunciaban muerte, sino persistencia. En medio de ese paisaje, un niño encontró una armónica. Estaba oxidada, apenas emitía sonido, pero él se aferró a ella como si se tratara de un instrumento sagrado. Caminaba por las calles tocándola sin melodía, solo soplándola, como si el simple acto de producir un ruido con propósito fuera una forma de recordar que aún quedaba algo humano, algo que no provenía de la destrucción, sino del deseo de crear. Quienes lo veían pasar no lo detenían ni lo acompañaban. Solo lo observaban con la misma expresión con la que se mira una vela encendida, sabiendo que no durará, pero apreciando que aún arde. Las ruinas entonces dejaron de ser solo ruinas. Se transformaron en generadoras de un nuevo idioma auditivo, hecho de rozamientos, de objetos cayendo, de telas ondeando sin ritmo, de pasos sin destino. Y quienes sobrevivían lo hacían también escuchando. No para entender, sino para sentir que el mundo no se había ido del todo, que todavía algo respondía cuando uno se movía, que incluso en la ciudad rota, las cosas rotas seguían hablando. Después de los primeros días, cuando la polvareda inicial se asentó y la búsqueda desesperada de agua y sombra se convirtió en parte de una rutina inestable, comenzaron los desplazamientos. Hiroshima, aunque inmóvil en su estructura colapsada, se llenó de pasos,
pasos erráticos, silenciosos, sin meta clara. Hombres solos, mujeres con los brazos cruzados sobre el pecho, niños que apenas levantaban la vista del suelo, todos caminaban. No era una marcha organizada ni un intento de escapar, porque escapar implicaba tener un lugar al que ir. Era simplemente andar, seguir, moverse, porque quedarse quieto significaba ceder a una especie de disolución, al miedo de que uno mismo se convirtiera en ruina. Caminar era la única acción que aún se sentía humana, incluso cuando no tenía sentido. Los caminos no existían. Las calles, tal como habían sido trazadas durante siglos, ya no podían leerse. La ciudad había perdido sus bordes, sus puntos de referencia. Los puentes se deshacían en arcos a medio caer. Las intersecciones eran manchas idénticas cubiertas de ceniza. Muchos reconocían esquinas no por nombres o postes, sino por detalles minúsculos. Una baldosa medio intacta, el color desvaído de una piedra, el recuerdo de un poste de luz que ya no estaba, pero cuya sombra uno creía ver todavía. Así, cada persona reconstruía su propia Hiroshima fragmentada, y en esa reconstrucción íntima y variable, surgía una ciudad nueva, tejida con recuerdos, intuiciones y pequeños objetos que lograban resistir la amnesia del fuego. Algunos caminaban para buscar restos, no de personas, sino de sí mismos. Se detenían frente a lo que creían que era la entrada de su casa, escarbaban con manos desnudas, retiraban maderas, trataban de encontrar una taza, una fotografía, un broche de pelo, cualquier cosa que dijera, aquí estuve, aquí viví. Otros lo hacían como parte de una tarea silenciosa de reconocimiento. Caminaban por los bordes del río Ota, observando las aguas lentas, esperando ver algo flotando que les devolviera una parte de su historia. Y estaban quienes simplemente caminaban sin detenerse, como si en el movimiento hallaran la forma de no pensar. Sus pies, a veces desnudos, a veces cubiertos con lo que habían logrado rescatar, pisaban brasas, piedras calientes, cristales, sin emitir queja. Solo seguían. Aquel movimiento sin rumbo era una coreografía espontánea, una danza apagada de cuerpos que se negaban a desaparecer por completo. El silencio entre los caminantes era absoluto. Nadie preguntaba, nadie ofrecía explicaciones. Se cruzaban, se miraban brevemente, a veces asentían con la cabeza, y seguían. No era frialdad, era respeto. El dolor ajeno era tan evidente que no necesitaba ser nombrado, y, en esa ausencia de palabras, se construía una forma nueva de comunidad, una que no se basaba en el intercambio de ideas o en la conversación, sino en la simple presencia mutua. El hecho de que alguien más también caminara, también respirara, también mantuviera los ojos abiertos, era ya un consuelo. Durante las noches, los pasos se apagaban. La oscuridad era profunda porque no quedaba energía, ni faroles, ni luz artificial. Solo la luna, cuando aparecía, ofrecía alguna guía tenue. Algunos seguían caminando incluso bajo esa penumbra total, pero la mayoría se replegaba en refugios improvisados, esquinas de templos destruidos, debajo de puentes, en patios sin techos. Se acurrucaban en silencio, a veces en grupos de desconocidos que compartían el calor del cuerpo, y el sonido de los pasos era reemplazado por el de las respiraciones lentas, pesadas, rítmicas. En ese deambular continuo también surgieron rituales nuevos. Al llegar a ciertos puntos, algunos se detenían, se inclinaban ligeramente, murmuraban algo apenas audible. No era rezar exactamente, era recordar. Otros recogían piedras y las apilaban, no como marcadores de tumbas, sino como mojones improvisados, como marcas de que allí alguien había estado. Un intento de fijar algo en el tiempo, de resistir la desaparición. La ciudad entera se convirtió en un espacio donde cada paso trazaba una historia efímera. Y aunque nada quedaba escrito, aunque nadie tomaba nota, esa coreografía muda de cuerpos en movimiento era, de algún modo, una forma de narrar, una narración sin voz, sin páginas, pero cargada de sentido. Los caminos no llevaban a ningún lugar,
pero los pasos eran todo lo que quedaba. Entre tanto polvo, tanto silencio, tanta pérdida extendida como un manto sin bordes, lo que nadie esperaba encontrar eran recuerdos que habían resistido, no monumentos ni estructuras, porque de eso no quedaba nada, sino objetos, fragmentos, trozos mínimos de una vida cotidiana que se negaba a desaparecer del todo. El calor, la presión, el impacto, todo lo imaginable había sido diseñado para arrasar con la ciudad entera. Y sin embargo, pequeños vestigios sobrevivieron. No intactos, no perfectos, pero sí lo suficiente para decir: aquí hubo alguien. Una taza agrietada junto a un árbol sin hojas. Una muñeca sin cabeza con las manos juntas, como rezando. Un cuaderno con las primeras páginas calcinadas, pero con la fecha 4 de agosto, aún visible en la parte superior de una hoja intermedia. Esos objetos eran recogidos con una delicadeza sagrada, no porque tuvieran valor económico o estético, sino porque eran los últimos testigos materiales de una vida anterior. Y cada uno, al ser hallado, despertaba en quien lo tocaba una emoción compleja: gratitud, culpa, ternura, miedo, esperanza. Porque si una cuchara podía resistir, tal vez también podían resistir los recuerdos. No todos recogían estos fragmentos. Algunos no querían mirar hacia atrás. Evitaban escarbar. No querían reconocer su antigua casa entre los restos. Temían encontrar algo que confirmara una pérdida. O peor aún, temían no encontrar nada. Pero otros se aferraban a la tarea de reconstruir al menos una parte de lo que fueron. Como aquel anciano que pasó días buscando una fotografía familiar en medio de lo que quedaba de su hogar. No la encontró, pero sí halló el marco, y con eso bastó. Lo limpió con una tela rota y lo colocó sobre una piedra, orientado hacia el este, como si pudiera seguir saludando a quienes se habían ido. Los niños, en cambio, miraban estos fragmentos con otra lógica. Para ellos, eran juguetes nuevos, piezas de un mundo que podían reimaginar. Con clavos retorcidos construían figuras, con cristales de botellas hacían dibujos en la tierra. Jugaban con trozos de lo irrecuperable, como si quisieran enseñar a los adultos que no todo estaba perdido. Algunos incluso intercambiaban sus hallazgos, creando una economía silenciosa de memoria. Te doy esta campanilla por ese botón rojo. No sabían de dónde venían, pero sabían que habían sido importantes para alguien. En ciertos puntos de la ciudad comenzaron a aparecer pequeños altares. No eran construcciones religiosas, sino acumulaciones espontáneas. 3 o 4 objetos agrupados, rodeados de piedras, con una flor marchita o una hoja seca colocada en el centro. Nadie los explicaba, nadie los cuidaba, pero tampoco los tocaba. Eran santuarios improvisados del recuerdo. Espacios donde la vida anterior se manifestaba sin necesidad de ser nombrada, y donde quienes aún caminaban podían detenerse un momento, inclinar la cabeza y continuar sin decir palabra. Hubo quienes comenzaron a escribir sobre los fragmentos. Con carbón, con tinta improvisada, con lo que fuera, dejaban palabras, nombres, fechas. Aquí vivía Taro. Kazuko 8 años. Gomenasai. Lo siento. Esos escritos no eran para los demás, sino para los que no volverían. Mensajes enviados al pasado, al otro lado del humo. Mensajes que tal vez nadie leería jamás, pero que convertían cada objeto en una carta abierta, en un puente. En los días siguientes, la ciudad comenzó a cubrirse de estos signos. No eran monumentos oficiales, pero decían más que cualquier discurso. Una caja con zapatos pequeños junto a una puerta derrumbada. Un espejo sin vidrio, pero aún colgado de un clavo torcido. Un sombrero cubierto de polvo, colocado cuidadosamente sobre una piedra. Cada uno de estos elementos contaba una historia, y en conjunto tejían un lenguaje nuevo. Uno que decía: hubo una ciudad aquí, hubo gente, hubo desayunos y discusiones y risas y pasos. Y aunque el fuego quiso borrar todo eso, algo quedó. Los fragmentos no ardieron por completo,
Y mientras los sobrevivientes seguían caminando entre ellos, respirándolos, tocándolos, cuidándolos, Hiroshima no desaparecía. La mañana del 6 de agosto de 1945 no comenzó de forma especial. Era lunes, lo cual para muchos significaba el inicio de una semana más, con sus tareas, sus responsabilidades y sus silencios. El cielo estaba despejado, con algunas nubes dispersas que apenas rompían la luz del verano japonés. La ciudad de Hiroshima, a esa hora, no tenía idea de lo que estaba por suceder. La vida se desarrollaba con ese ritmo lento pero organizado de las ciudades medias de Japón. Los vendedores abrían sus tiendas, los tranvías comenzaban a moverse por las vías que cruzaban el río Ota. Los niños se preparaban para ir a la escuela, y en los templos aún se escuchaban los últimos rezos de la madrugada. Todo parecía estar en su lugar, pero a las 8:15 de la mañana, sin advertencia, sin sirena, sin sombra, el tiempo se quebró. En el cielo apareció una luz que nadie reconoció, un destello tan blanco que cegaba incluso con los ojos cerrados. En menos de un segundo, lo que había sido una ciudad con ritmo cotidiano, con desayuno al vapor y pasos apurados por las veredas, se convirtió en una masa de silencio y fuego. La bomba no cayó como una piedra, cayó como una declaración. Y no fue el estruendo lo que primero paralizó a la ciudad, sino la luz. Una luz que, como diría después un sobreviviente, era demasiado hermosa para ser real. La bomba, llamada Little Boy, no tocó el suelo. Estalló a 600 metros sobre el centro urbano, lo cual multiplicó su efecto, expandiendo la onda de choque de manera uniforme sobre casas, escuelas, templos, calles, árboles, seres humanos. Lo que siguió después no puede describirse con una sola palabra. Algunos lo llaman infierno, pero esa palabra está demasiado cargada de imágenes conocidas. Lo que ocurrió en Hiroshima fue otra cosa. Fue un mundo sin precedente. La temperatura en el epicentro alcanzó niveles que ningún cuerpo humano podría haber imaginado. Los materiales más resistentes se fundieron. Los huesos desaparecieron sin dejar ceniza. Las sombras quedaron marcadas sobre las paredes como firmas imposibles de borrar. Y sin embargo no fue solo eso. Porque mientras el centro de la ciudad se volvía polvo y luz al mismo tiempo, otras zonas recibieron algo más que destrucción. Recibieron confusión. Muchos sobrevivieron al impacto inicial. Estaban lo suficientemente lejos, o detrás de un muro, o simplemente de espaldas al resplandor. Esos fueron los testigos que luego contaron lo imposible, el silencio después del ruido, porque tras el trueno que parecía haber partido el cielo en dos, hubo un instante larguísimo de nada, de puro vacío. Un silencio tan absoluto que llegaba a doler. No se escuchaban gritos, ni pasos, ni alarmas, solo un zumbido interno, como si los oídos de toda la ciudad se hubieran cerrado al mismo tiempo. Los primeros en salir a las calles no reconocían el mundo. Algunos pensaron que era un terremoto, otros que el sol había explotado. Muchos no sabían si estaban vivos o muertos. La desorientación era total. No había tiempo para preguntas, solo para moverse. Y lo que veían al moverse no tenía nombre. Casas sin techo, personas sin sombra, fuego sin llama. Algunos caminaban con la piel colgando sin notar el daño, como si el cuerpo aún no hubiera comprendido lo que había ocurrido. Otros se quedaban quietos, con los ojos fijos en un punto que nadie más veía. Nadie lloraba. Aún no. En los días siguientes, se intentó entender qué había pasado. Los informes militares hablaban de una nueva arma, pero esa frase no explicaba el dolor. No explicaba por qué el agua hervía en los pozos, por qué los relojes estaban detenidos en la misma hora en cientos de casas, por qué los árboles no ardían, pero sí se deshacían al tocarlos. La ciudad entera estaba detenida en un segundo eterno. Hiroshima se convirtió, de pronto, en el primer lugar del mundo en experimentar una forma nueva de destrucción. Una que no solo quemaba, sino que deshacía. No solo rompía, sino que borraba. Y sin embargo, incluso ese día detenido en el tiempo, incluso ese lunes que nunca terminó del todo, tuvo testigos.
Personas que no murieron, que no desaparecieron, que vieron con sus propios ojos lo que ningún ser humano debería haber visto jamás. Y esas personas, a pesar de las heridas, del miedo, del silencio y del dolor, guardaron ese recuerdo como una llama difícil de apagar, porque sabían que lo que habían vivido no podía contarse como un evento más. Era el comienzo de una nueva era, una era donde el sol podía bajar del cielo y no traer vida, sino vacío. No es casual que uno de los símbolos más recordados de Hiroshima tras la bomba no fuera una estatua rota ni un edificio derrumbado, sino relojes, pequeños, personales, de muñeca o de escritorio. Relojes que sobrevivieron no por estar protegidos, sino porque se detuvieron justo en el momento exacto, 8:15. Esa hora quedó grabada como una cicatriz en el tiempo, una evidencia mecánica del instante en que el mundo cambió para siempre. No se trataba solo de una cuestión técnica del daño por la onda de choque o el pulso electromagnético, sino de un mensaje involuntario, escrito sin tinta. La historia, a veces, no avanza, sino que se detiene de golpe. Y desde entonces, cada tic de cada reloj del mundo suena diferente. En los días que siguieron al bombardeo, esos relojes aparecían entre los escombros como pequeños monumentos mudos. Uno encima de una mesa aún humeante, otro colgado de un clavo en una pared que ya no tenía casa, otro más en la muñeca de alguien que no pudo quitarse el reloj a tiempo. Su presencia era inquietante. Era como si dijeran, hasta aquí. Aquí se terminó todo lo que conocías. Y en cierto sentido decían la verdad, porque Hiroshima no fue solo una tragedia humana. Fue también una interrupción radical en el flujo de la historia. Hasta ese día, la guerra era todavía, para muchos, una serie de enfrentamientos lejanos, de boletines radiales, de mapas en el aula de la escuela. Pero después del 6 de agosto, todo eso cambió. El mundo comprendió, aunque tardó en aceptarlo, que había cruzado un umbral, que ya no bastaba con ganar o perder batallas. Ahora existía la posibilidad de aniquilar ciudades enteras en un parpadeo. Y aunque Hiroshima fue la primera, su sombra se extendió por generaciones. Una sombra que no tenía forma definida, pero que sí dejaba rastro. Los sobrevivientes, muchos de ellos sin saber aún qué les había alcanzado, se convertían en testigos vivientes de ese quiebre. Ellos llevaban consigo no solo cicatrices visibles, sino también las invisibles. La culpa de haber quedado en pie cuando tantos otros no lo lograron, el temor de ser rechazados por una sociedad que no sabía cómo mirar el dolor ajeno, la certeza de que su ciudad ya no era una ciudad, sino un símbolo. Y vivir como símbolo no es fácil. Cada paso que daban, cada palabra que intentaban pronunciar, estaba impregnada de un peso histórico que nunca pidieron. Sus vidas personales fueron absorbidas por una narrativa global, una que hablaba de ciencia, de poder, de guerra, pero que olvidaba a veces que todo eso había ocurrido en calles con nombres, en hogares con niños, en mercados con aroma a pescado fresco. La paradoja era cruel. Hiroshima, al ser destruida, se volvió eterna, pero no como sus habitantes hubieran querido. Su eternidad no era de paz, sino de advertencia. Un monumento viviente a la posibilidad del fin. Y los relojes detenidos eran su estandarte. Cada uno de ellos oxidado, roto, enterrado bajo ceniza, decía lo mismo. La humanidad llegó a un punto de no retorno. Desde entonces, incluso el tiempo parece tener memoria. Lo más difícil de aceptar era que esa nueva realidad no venía con respuestas. Nadie podía explicar con exactitud qué había ocurrido. Los científicos hablaban de neutrones, de uranio, de reacciones en cadena. Los militares usaban términos como daño colateral o eficacia estratégica, pero ninguna de esas palabras alcanzaba para describir lo que sintió una madre al buscar a su hijo entre ruinas calientes. Ninguna ecuación explicaba el temblor de manos al ver el cielo sin nubes, sabiendo que de allí había bajado la muerte. Por eso, en muchos hogares improvisados, comenzaron a coleccionar esos relojes rotos, no como recuerdos tristes, sino como recordatorios, como una forma de marcar un antes y un después.
Algunos los colocaban sobre altares, junto a retratos familiares. Otros los llevaban consigo en una bolsa de tela, como si fueran talismanes. Y no faltaron quienes, en años posteriores, los ofrecieron a museos o memoriales, con la esperanza de que el mundo entendiera que ese instante, ese único minuto congelado, no debía repetirse nunca más. Hiroshima no pudo reconstruirse desde la negación, lo hizo desde la memoria. Y en esa memoria, el tiempo no avanza en línea recta, avanza en círculos. Cada año, cada aniversario, cada vez que alguien observa un reloj y piensa en lo frágil que es el presente, Hiroshima vuelve a hablar, no con cifras ni discursos, sino con el sonido seco y eterno de un tic que nunca llegó al tac. Las primeras gotas comenzaron a caer cuando aún no había pasado una hora del estallido. Al principio, quienes las sintieron sobre la piel no supieron cómo interpretarlas. No eran gotas claras, ni frescas, ni tenían el ritmo familiar de la lluvia de verano. Caían pesadas, lentas, sucias, manchaban la ropa con tonalidades oscuras, dejaban rastros negruzcos en la piel, se deslizaban como una tinta densa desde los cabellos hasta los labios, y tenían un olor extraño, casi metálico. No refrescaban, no limpiaban, no anunciaban alivio alguno. Era una lluvia distinta, como si el cielo llorara con ceniza. Algunos intentaron recolectarla, sedientos como estaban, sin saber que esa agua no era agua. Esa lluvia negra, como se la recordaría después, fue una de las primeras manifestaciones físicas del envenenamiento del mundo. La ciudad ardía todavía, y desde el epicentro invisible del estallido se elevaban columnas de polvo, fuego, partículas radiactivas y humo cargado de todo lo que había sido consumido. Cuerpos, casas, árboles, recuerdos. Todo eso ascendió al cielo como una nube que no se parecía a ninguna otra. No era blanca, ni suave, ni pasajera. Era espesa, pesada, oscura. Y desde esa nube cayó la lluvia. No fue mucha, pero bastó. Bastó para manchar. Bastó para anunciar que el daño no se limitaba al fuego, que lo que caía del cielo podía parecer agua, pero contenía fragmentos de lo que ya no existía. Muchos la recibieron con gratitud. Habían perdido el acceso a los pozos, a las fuentes, al río mismo, y el calor era tan abrumador que cualquier gota era bienvenida. Mojaron pañuelos con ella, la usaron para limpiar heridas, para calmar la sed. Y aunque no lo sabían aún, esas gotas llevarían consigo una nueva forma de herida, invisible, silenciosa, latente, porque esa lluvia no era lluvia, era veneno. Era el principio de la enfermedad que no se veía, una enfermedad que no ardía como el fuego ni explotaba como la bomba, pero que se adhería al cuerpo como una sombra invisible, esperando su momento para manifestarse. Los niños fueron los primeros en jugar con ella. Algunos se reían al ver cómo manchaba sus manos, cómo dejaba marcas sobre las piedras. No entendían que estaban pintando su propia historia con el residuo de lo irrecuperable. Las madres, por otro lado, usaban esa agua para intentar calmar la fiebre de sus hijos, sin saber que ese gesto de cuidado podía ser también un gesto de condena. La lluvia negra no discriminaba, caía sobre todos. Penetraba la ropa, el suelo, las paredes de los pocos edificios que aún quedaban en pie. Y aunque pronto dejó de caer, su huella persistió. En los días siguientes, el suelo se cubrió de un polvillo oscuro. Las plantas, si es que quedaban, se marchitaban sin explicación. Y los cuerpos comenzaron a mostrar señales que nadie comprendía. Las autoridades no sabían qué decir. No tenían precedentes. Nadie había previsto que una bomba pudiera generar una tormenta de cenizas. No había manual, ni pronóstico, ni advertencia posible. Solo quedaba observar, anotar, esperar. En hospitales improvisados, los médicos empezaron a notar que ciertas heridas no cicatrizaban, que algunos pacientes perdían el cabello en pocos días, que las fiebres aumentaban sin razón. Y entonces, con el tiempo, comenzaron a entender.
La bomba había seguido matando incluso después de haber explotado. La lluvia había sido su segunda oleada, no tan ruidosa, pero igual de letal. Para los habitantes, esa comprensión llegó tarde. No porque no quisieran entender, sino porque el dolor inmediato no dejaba espacio para el miedo a lo invisible. Estaban demasiado ocupados buscando sobrevivir para preocuparse por los efectos de unas gotas oscuras. Pero con los meses, cuando algunos comenzaban a sanar y de pronto recaían, cuando niños aparentemente ilesos comenzaban a toser sangre, cuando mujeres jóvenes perdían el color de la piel, entonces se volvió claro, el daño era profundo, duradero, y no se veía a simple vista. La lluvia negra se convirtió en símbolo de lo que no se puede controlar, de lo que entra por los poros, por la boca, por la memoria, y no se va. Y así, Hiroshima, además de ser la ciudad donde el tiempo se detuvo, se convirtió también en la ciudad donde el cielo cayó. Porque esa lluvia no era solo consecuencia física, era también un signo, un recordatorio de que incluso lo más esencial, el agua, el aire, la luz puede ser transformado en amenaza. Y para quienes la vivieron, cada gota de esa lluvia negra quedó grabada no en la piel, sino en el recuerdo, porque no dolía al caer, pero dejaba una herida que nunca terminaba de cerrarse. A los pocos días del estallido, cuando el polvo aún flotaba entre las ruinas y el cielo apenas recuperaba su color, algo más comenzó a manifestarse entre los sobrevivientes. Una serie de síntomas que no respondían a lo visible, ni al trauma físico inmediato, sino a un tipo de herida que nadie en el mundo había visto antes. Al principio se creyó que eran simples secuelas del calor, del esfuerzo, del hambre. Náuseas, fiebre, debilidad. Pero luego vinieron los sangrados, la pérdida de cabello, los dientes que se aflojaban, la piel que se oscurecía o se caía en capas finas como papel antiguo. Y entonces se entendió que el daño no se había quedado en las calles. El mapa de la tragedia estaba también inscrito en los cuerpos. Ese mapa no seguía lógica alguna. Afectaba a algunos y a otros no, incluso si habían estado en el mismo lugar. Algunos niños, aparentemente ilesos, comenzaban a mostrar fatiga extrema, caída del cabello, manchas en la piel, sangrado nasal. Adultos jóvenes colapsaban sin aviso, como si algo dentro de ellos se hubiese rendido. Lo más angustiante era que muchas de estas personas no habían sufrido quemaduras directas ni lesiones visibles. No habían estado bajo los escombros, ni cerca del epicentro. Habían sobrevivido, y sin embargo, algo los estaba deshaciendo desde adentro. Nadie sabía cómo ni por qué. La ciudad había sido envenenada, pero no con veneno común. La muerte llegaba ahora sin forma, sin pasos, sin presencia tangible. Los médicos que aún podían ejercer se encontraron ante un misterio desolador. No entendían lo que veían. No sabían cómo nombrarlo. No existía una medicina para aquello. Les llamaron enfermedades de la bomba atómica, pero esa categoría era demasiado amplia, demasiado vaga. No explicaba por qué alguien moría en días, mientras otro resistía meses. No explicaba el patrón ni la lógica, y mucho menos calmaba el miedo de quienes comenzaban a sentir los primeros síntomas. En los refugios, en las calles, en los hospitales temporales, el miedo cambió de rostro. Ya no era solo el temor a otra bomba, ni a la pérdida de seres queridos. Era el terror de llevar la muerte por dentro, de ser uno mismo una herida abierta que aún no ha mostrado su alcance. Esa herida tenía un lenguaje propio. A veces se presentaba como una tos sorda, persistente, que no respondía a remedios ni a descanso. Otras veces como una fatiga que impedía caminar, incluso en cuerpos acostumbrados al trabajo físico. Las encías sangraban sin motivo, las uñas se ennegrecían y caían. Y luego estaban los ojos. Muchos decían que sentían los ojos pesados, opacos, como si el alma estuviera nublada. Algunos, en un intento de comprender, decían que era el humo que se nos quedó dentro. No era solo una imagen poética,
Era una forma de dar sentido a lo inexplicable. Las mujeres embarazadas comenzaban a temer lo que aún no podían ver. Algunas perdían a sus hijos sin explicación. Otras daban a luz en medio de la incertidumbre, sin saber si sus bebés habían absorbido parte del dolor que flotaba en el aire. Y los niños que nacían después del 6 de agosto cargaban con una herencia invisible. Nadie sabía si estarían sanos, si crecerían, si algún día su piel también empezaría a hablar en forma de manchas. La ciudad ya no era solo un espacio destruido. Era una herencia viva del dolor. Una cadena silenciosa que podía seguir transmitiéndose sin ruido alguno. El gobierno japonés, colapsado, apenas podía responder. La información llegaba tarde, fragmentada, manipulada por los pocos canales oficiales que aún funcionaban. Mientras tanto, médicos extranjeros comenzaban a interesarse por el fenómeno. Algunos llegaban como observadores, otros como científicos. Pero no todos llegaban con intenciones humanitarias. Algunos veían en Hiroshima un experimento abierto. Una oportunidad única de estudiar en tiempo real los efectos de una bomba atómica sobre una población civil. Tomaban notas, recolectaban muestras, fotografiaban a pacientes, pero rara vez ofrecían tratamiento. Y los habitantes lo notaban. Lo sentían en la forma en que eran mirados, como si fueran portadores de un conocimiento maldito. En la forma en que sus cuerpos eran observados, medidos, documentados, como si ya no fueran personas, sino estadísticas. Hiroshima se convirtió en un laboratorio de la muerte silenciosa, y los sobrevivientes, conocidos como Hibakusha, no solo cargaban con las secuelas físicas y psicológicas del bombardeo, sino también con el peso de ser tratados como anomalías vivientes. Muchos fueron marginados, estigmatizados, temidos incluso por otros japoneses que no comprendían los efectos de la radiación. Algunos no pudieron casarse, otros perdieron sus empleos, y, en medio de todo, nadie les explicaba con claridad qué les ocurría. El cuerpo, entonces, se convirtió en un campo de batalla, uno que nadie había elegido. Cada síntoma era una advertencia, cada día sin dolor, un respiro que podía terminar sin previo aviso, y esa fragilidad hizo que la vida adquiriera otro peso. Muchos Hibakusha comenzaron a escribir, a narrar sus experiencias no para denunciar, sino para resistir el olvido. Sus cuerpos hablaban, pero sus palabras también. Y a través de ellas se dibujaba ese mapa del daño que no se ve, pero que se siente. Ese mapa que, aún hoy, sigue trazando sus líneas en la historia del mundo. Con el paso de los días, cuando las cenizas se asentaron y la ciudad comenzó, lentamente, a entender el tamaño de su herida, apareció algo que no tenía forma ni cuerpo, pero que era imposible de ignorar. Las voces. No eran gritos, ni cantos, ni discursos. Eran testimonios. Palabras dichas en voz baja, con pausas largas, casi sin entonación. Hiroshima no solo era ruina, sino también memoria. Y esa memoria, aunque al principio temblorosa, empezó a manifestarse en bocas que aún tenían fuerzas para hablar. No se trataba de contar una tragedia como quien narra una noticia. Era un ejercicio doloroso de recuperar lo que quedaba, de decir en voz alta lo que muchos preferían dejar en silencio. Algunos testimonios eran breves, casi fragmentos. Yo estaba mirando por la ventana. Fui a buscar agua y no encontré la casa. Mi madre me tapó los ojos con la mano, y cuando la bajé, ella ya no tenía rostro. Otros eran más largos, como si el narrador supiera que, al terminar de hablar, algo en él también se derrumbaría. Los niños hablaban con palabras que no tenían aún las herramientas para explicar lo vivido. Decían que el cielo les gritó, que el suelo les mordió, que los árboles se pusieron tristes. Y sin saberlo, estaban construyendo una narrativa poética del horror, porque el lenguaje adulto no alcanzaba para describir lo inhumano. No todos podían hablar, muchos preferían callar. Habían visto demasiado, o simplemente sentían que al decirlo lo hacían más real. Y en una ciudad donde lo real era insoportable, el silencio parecía, a veces, una forma de defensa. Pero ese silencio no era olvido, era una pausa, una contención, porque
Aunque no se dijera en palabras, las miradas hablaban, los gestos decían, las ausencias gritaban. La memoria de Hiroshima no estaba solo en los documentos, ni en los informes médicos, ni en las fotografías aéreas. Estaba en la manera en que una mujer servía arroz al ras de un cuenco vacío, en la forma en que un hombre acomodaba con cuidado los zapatos de un hijo que ya no estaba, en el modo en que los ancianos caminaban, con pasos exactos, evitando las grietas del suelo como si aún recordaran cada piedra caída. Con el tiempo, algunos sobrevivientes comenzaron a escribir, al principio en diarios íntimos, en hojas sueltas, en libretas viejas. Luego, cuando la necesidad de contar superó el miedo, en cartas, en libros, en grabaciones, y así nacieron los primeros relatos de Hibakusha, esas voces que el mundo tardó en querer escuchar, porque escuchar significaba aceptar que lo ocurrido no fue un accidente, ni una tormenta, ni un fenómeno natural. Fue una decisión humana. Fue una acción planificada, ejecutada con precisión y dirigida contra personas comunes. Escuchar a los Hibakusha era, de algún modo, escuchar el eco de una responsabilidad compartida. Durante años, esas voces fueron marginales. No aparecían en los libros de historia. No eran citadas en discursos políticos. Algunas incluso fueron censuradas o relegadas al olvido. Pero seguían ahí, persistía, porque sabían que el olvido era una segunda muerte. Y muchos sobrevivientes hicieron de su testimonio una misión. Iban a escuelas, hablaban con jóvenes, cruzaban continentes para contar su historia. No por fama, no por reconocimiento, sino porque comprendieron que mientras alguien los escuchara, Hiroshima no sería solo ruina, sería advertencia, sería conciencia. La bomba destruyó cuerpos, calles, edificios, pero no logró destruir del todo la palabra. Y en esa palabra, Hiroshima encontró su forma de resistir, porque lo que no se nombra desaparece, y lo que se dice, aunque duela, permanece. En medio de la desesperación, de la búsqueda frenética por agua, por familia, por refugio, hubo cosas que no se buscaron, no porque no fueran importantes, sino porque nadie tenía fuerzas para pensar en ellas. Objetos, documentos, pequeños lugares de significado que quedaron sepultados bajo el polvo, o que simplemente fueron ignorados. Con el tiempo, a medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, algunas de esas presencias olvidadas comenzaron a resurgir, casi como si la ciudad misma intentara recordar lo que la urgencia había obligado a silenciar. Y entonces comenzaron a aparecer rastros de un Hiroshima más antiguo, más secreto, más íntimo. Un Hiroshima que no era solo una ciudad víctima, sino también una ciudad con una historia cultural profunda, que había sobrevivido a pesar de todo. Entre los escombros, los equipos de rescate y reconstrucción comenzaron a hallar fragmentos que no eran simplemente ruinas modernas. Pergaminos semiquemados, libros religiosos, sutras escritos a mano, pequeñas estatuillas de Buda ocultas en compartimentos de madera, adornos ceremoniales que, pese al fuego, conservaban parte de su color original. En sótanos enterrados, bajo templos destruidos, se encontraron altares caseros donde aún se percibía el incienso petrificado. En los márgenes del río, donde muchos intentaron escapar del fuego, aparecieron restos de rituales personales, amuletos, oraciones envueltas en tela, cartas plegadas con sellos familiares. Lo más sorprendente fue que muchos de estos hallazgos no se daban en museos ni en edificios oficiales. Se encontraban en casas comunes, entre los restos de familias modestas, como si la espiritualidad de la ciudad hubiese estado repartida en todos sus rincones, no concentrada en grandes monumentos, sino integrada a la vida cotidiana. Hiroshima, antes de la bomba, no era solo una ciudad moderna con tranvías y fábricas. Era también un entramado de costumbres antiguas, de religiosidad mezclada con lo doméstico, donde cada casa tenía su rincón sagrado, su altar interior, su propio lenguaje con los dioses.
Muchos de los objetos hallados tenían símbolos que los más jóvenes no reconocían. Eran vestigios de prácticas que ya eran antiguas incluso antes de la guerra. Algunas tenían influencias sintoístas puras, otras mostraban una mezcla de budismo esotérico y costumbres familiares transmitidas en secreto. Hubo quienes encontraron trozos de pergaminos que contenían nombres familiares, genealogías completas escritas a mano, protegidas dentro de vasijas de cerámica. Y también había indicios de prácticas menos convencionales. Muñecos de papel con cabello humano trenzado, pequeñas figuras de animales con inscripciones que parecían conjuros, sellos tallados en madera, con símbolos que los especialistas no supieron interpretar del todo. Estos hallazgos abrían otra dimensión del duelo, porque ya no se trataba solo de personas perdidas, sino de memorias culturales enterradas. Hiroshima no había sido solo una ciudad destruida, sino también un archivo vivo de prácticas ancestrales que, en un solo día, quedaron truncadas. Y a diferencia de los edificios, estas tradiciones no podían reconstruirse con planos o ladrillos. Lo que se había perdido era intangible, pero también irreemplazable. Había familias que, al encontrar algún objeto entre los escombros, recordaban historias de abuelos, frases dichas en voz baja, canciones rituales que ya nadie cantaba. Y ese recuerdo era a veces más doloroso que cualquier herida física. En algunos casos, los objetos hallados no eran reconocidos por nadie. Surgían de entre la tierra, ennegrecidos, deformados, sin dueño. Y sin embargo, parecía que estaban ahí por una razón. Había quienes decían que algunos objetos querían ser encontrados. Una cajita de madera con inscripciones que se abría sola al tocarla. Un espejo sin cristal que reflejaba luz aún estando enterrado. Un trozo de tela con nudos que, al desatarse, dejaba caer un polvillo azul con aroma a incienso antiguo. Nadie podía explicar esos fenómenos. Y quizá no era necesario, porque en el corazón de una ciudad que había visto lo peor de la ciencia humana, todavía quedaba un espacio para el misterio. Y ese misterio no asustaba. Al contrario, ofrecía consuelo. Era una forma de decir que Hiroshima no era solo ceniza, era también susurro, ecos que hablaban desde el suelo, fragmentos de una identidad que no pudo ser aniquilada del todo, porque incluso en medio de la destrucción más absoluta, algo permanecía, algo que no era visible a simple vista, pero que estaba allí, esperando a ser descubierto. Algo que, aunque nadie lo buscara, quería ser recordado. Uno de los descubrimientos más sorprendentes durante los meses posteriores a la bomba no fue un objeto físico ni una reliquia visible, sino algo tan frágil que parecía haber sobrevivido solo por voluntad propia: papel. Y no cualquier papel, sino cartas, cientos, quizá miles de fragmentos escritos a mano que, contra toda lógica, resistieron el fuego, la presión, el agua y el tiempo. Estaban carbonizados en los bordes, doblados sobre sí mismos, enterrados en cajas de metal, guardados dentro de futones, escondidos entre las paredes dobles de casas destruidas. Eran cartas familiares, confesiones íntimas, diarios, poemas. Eran las voces más silenciosas de una ciudad que hablaba desde adentro. Algunos de estos textos fueron encontrados por obreros durante los trabajos de limpieza, en barrios donde no quedaba casi nada en pie. Un pedazo de papel en una caja oxidada, un rollo de cartas atado con hilo rojo dentro de una botella rota, fragmentos de páginas de diarios personales escritos en kanji y furigana, donde se narraban los días previos a la bomba, compras cotidianas, dudas sobre el futuro, recetas caseras, recuerdos de un paseo bajo los cerezos. Y entre todo eso, también aparecían textos escritos justo antes del estallido, como si sus autores hubieran presenciado, sin saberlo, la última noche del mundo. Los especialistas que comenzaron a reunir estos papeles notaron un patrón inquietante. Muchas de las cartas hablaban de presentimientos, de sueños extraños, de una sensación de ansiedad inexplicable. Anoche soñé con agua negra que caía del cielo, decía una carta fechada el 4 de agosto. Mi hijo no quiere ir a la escuela. Dice que siente algo en el aire. Escribía otra madre 2 días antes del ataque. Estas coincidencias no podían considerarse profecías,
Y sin embargo, la acumulación de impresiones, de voces que anticipaban algo sin saber qué, daba la sensación de que Hiroshima estaba envuelta en una atmósfera que sus propios habitantes no podían nombrar. Era como si la ciudad misma, antes de caer, hubiera sentido el temblor que se acercaba. Más allá de lo premonitorio, lo más conmovedor era el nivel de detalle en las vidas descritas. Una niña escribía sobre la pérdida de su peonza favorita. Un adolescente hablaba de su deseo de aprender inglés. Una abuela registraba en su diario cuántos peces había vendido en el mercado cada semana. Y de pronto, todos esos registros, aparentemente insignificantes, se convirtieron en monumentos porque no eran grandes relatos históricos. Eran trazos de humanidad común, precisamente lo que la bomba buscó borrar. La rutina, lo mínimo, lo que solo importa cuando ya no está. Muchos de estos papeles fueron recopilados por bibliotecarios, por estudiantes, por escritores que entendieron el valor simbólico de esos textos. Se organizaron exposiciones, no para exhibir el horror, sino para mostrar la vida que fue interrumpida. A los visitantes no se les mostraban cifras ni fotografías de destrucción. Se les ofrecían frases, notas, párrafos sueltos que hablaban de lo que la bomba no logró destruir. La palabra escrita, esa palabra que, aun en el calor extremo, en la oscuridad total, resistía como si supiera que alguien, en algún momento, la leería. Y no solo se encontraron cartas antiguas, también comenzaron a circular cartas nuevas, escritas por sobrevivientes a sus muertos. Cartas que no buscaban respuesta, pero sí cierre. Eran mensajes dirigidos a hijos, hermanos, padres. Se depositaban en los templos restaurados, se dejaban flotando sobre el río en días de ceremonia, se quemaban con la esperanza de que el humo llegara al otro lado. Estas cartas eran una forma de tejer un puente entre el presente y el instante congelado del 6 de agosto, porque en Hiroshima la comunicación nunca dejó de fluir, solo cambió de canal. El papel se convirtió así en símbolo de la permanencia de lo humano, no de lo grandioso, sino de lo esencial, porque mientras los edificios caían, mientras el acero se derretía, mientras los cuerpos eran arrasados por la radiación, las palabras esas que se escriben sin saber si alguien las leerá persistían. El testimonio más poderoso no fue un grito, ni una imagen. Fue una letra temblorosa sobre papel fino, una frase dirigida a alguien que ya no está. Un diario que termina de escribir justo antes de que el mundo cambie. Hiroshima, bajo la superficie de la destrucción, seguía hablando, y lo hacía en susurros de tinta, en hojas quemadas, en palabras sobrevivientes. Cuando las llamas se apagaron y los cuerpos comenzaron a desaparecer bajo la tierra o en las piras improvisadas, la ciudad no solo perdió vidas humanas, perdió también su equilibrio espiritual. En una cultura profundamente marcada por el respeto a los ciclos de la vida y la muerte, por la necesidad de despedir adecuadamente a los muertos, lo ocurrido en Hiroshima rompió algo más que estructuras físicas. Quebró la ceremonia, el ritual, la despedida. Y con esa ruptura, según creían muchos de los sobrevivientes, algo más quedó suspendido: las almas. En los días posteriores a la bomba, algunos ancianos comenzaron a hablar de presencias, no como una metáfora, sino como una constatación. Decían que la ciudad estaba llena de espíritus sin rumbo, sin nombre, sin paz. Decían que los yurei, las almas errantes que no han sido correctamente despedidas, caminaban por las calles destruidas, buscaban sus casas desaparecidas, lloraban entre los templos derrumbados. No eran apariciones violentas, eran sombras tristes, ecos de voces que no habían podido decir adiós. Y para quienes la sentían, su presencia no era aterradora. Era un recordatorio de lo que aún faltaba hacer. Porque en Japón, morir no es solo un evento biológico, es un tránsito. Y ese tránsito requiere gestos, rezos, alimentos simbólicos, cartas de despedida. El alma necesita ser guiada, reconocida, nombrada. Pero en Hiroshima miles de muertos quedaron sin nombre,
sin cuerpo, sin ritual, y eso dejó una cicatriz que no se curaba con cemento ni con silencio. Por eso, muchos templos, cuando comenzaron a ser reconstruidos, no se dedicaron solo a la contemplación, sino a la restauración del vínculo con lo invisible. Se organizaron ceremonias colectivas para los muertos sin nombre. Se pronunciaron oraciones antiguas, se ofrecieron comidas, se colocaron linternas flotantes sobre el río para indicar el camino hacia el otro mundo. Algunos sobrevivientes dijeron haber soñado con familiares fallecidos, pero no como en un recuerdo. Decían que en el sueño los muertos les pedían ayuda. Les decían que estaban perdidos, que no encontraban la salida, que todo era oscuro. Otros, en cambio, afirmaban que escuchaban sus voces al anochecer, entre los escombros. Incluso hubo quienes regresaron a sus antiguos hogares o lo que quedaba de ellos, y dejaron allí ofrendas, como si los espíritus aún residieran en esos espacios. Era una forma de reconciliación, de reparación simbólica, de cerrar una puerta que la bomba había arrancado de cuajo. Los más escépticos atribuían estas experiencias al trauma, al dolor, a la desesperación. Pero para quienes las vivían, no era necesario explicarlas, porque en su corazón sabían que algo flotaba sobre Hiroshima, algo que no era humo, ni polvo, ni miedo. Era memoria viva, era la energía suspendida de miles de despedidas pendientes. Y en ese contexto, los rituales comenzaron a adquirir un nuevo sentido. No se hacían solo por los muertos, se hacían para que los vivos pudieran seguir caminando. Hubo un caso especialmente comentado entre los habitantes del barrio de Misasa, uno de los más antiguos de Hiroshima. Allí, semanas después de la explosión, una familia sobreviviente comenzó a recibir visitas silenciosas de personas que decían escuchar campanas en medio de la noche, campanas que venían de un templo que ya no existía. Decían que esas campanas no eran reales, pero que sonaban como si alguien estuviera recordando. Años después, cuando se excavaron los cimientos de un antiguo santuario en esa zona, se encontró una campana ceremonial intacta, enterrada bajo una losa de piedra, con inscripciones de protección. Algunos lo tomaron como una señal, otros como una coincidencia. Pero todos coincidieron en que Hiroshima seguía hablando, solo que no siempre con palabras. En otras zonas de la ciudad, comenzaron a circular historias sobre figuras que se desvanecían al ser observadas, sobre niños que señalaban al vacío y decían, «Ahí está mi hermano», sobre perfumes florales que aparecían en habitaciones vacías, sobre puertas que se abrían con el viento cerrado. Nada de eso se documentó oficialmente. Nada entró en los informes de reconstrucción, pero todos lo sabían. Y todos en cierto modo lo aceptaban, porque lo inexplicable no siempre busca una respuesta. A veces, solo necesita espacio. Y Hiroshima, entre su devastación, aprendió a dar espacio también al misterio, a convivir con lo que no puede entenderse del todo, a rendir homenaje a lo invisible. A simple vista, Hiroshima era una llanura de cenizas, una extensión donde todo lo vertical había sido doblado hacia el suelo por una fuerza que no entendía de templos, ni de casas, ni de escuelas. Pero entre esa destrucción total, se alzaban casi como un milagro ruinas parciales de santuarios y templos budistas que no ardieron por completo. No eran muchos, y tampoco estaban intactos. Pero bastaba una pared, una puerta torpemente en pie, una piedra tallada medio enterrada, para que los vecinos comenzaran a ver en ellas algo más que escombros. Eran anclas, fragmentos sagrados, símbolos de que no todo se había perdido. Uno de esos templos fue el Shukein, que aunque fue gravemente dañado, conservó parte de su jardín y algunas estructuras periféricas. Allí, entre los senderos cubiertos de polvo y ramas negras, comenzaron a reunirse los sobrevivientes. No era un templo funcional, no tenía altar, ni sacerdote, ni campanas, pero tenía silencio. Y en ese silencio, muchos hallaban algo que no se encontraba en los refugios, ni en los hospitales, ni siquiera en los hogares. Una pausa,
un respiro espiritual. Algunos llegaban con flores arrancadas de jardines ajenos. Otros se arrodillaban en la tierra misma y recitaban los sutras de memoria. Había quienes simplemente se sentaban sin hablar, dejando que el viento hiciera su trabajo entre las piedras agrietadas. Estos lugares, aunque rotos, comenzaron a recuperar su función. No tanto como centros religiosos oficiales, sino como espacios de reencuentro espiritual. Un altar sin techo aún podía recibir plegarias. Una estatua de Buda sin brazos aún podía inspirar reverencia. Un pilar inclinado aún podía señalar el cielo. Y así, poco a poco, los templos medio destruidos se convirtieron en centros simbólicos de reconstrucción interior. Porque antes de levantar casas, puentes o caminos, los habitantes sabían que debían restaurar algo dentro de ellos. Y para eso, nada era más poderoso que volver a los lugares donde alguna vez se oró, se agradeció, se lloró. Hubo también templos que, pese a estar reducidos a cenizas, fueron marcados con señales improvisadas, palos clavados en el suelo, cuerdas de papel colgando, dibujos hechos con carbón sobre piedras. Eran señales de que allí hubo algo sagrado, y que ese algo no había desaparecido del todo. Porque en la tradición japonesa, lo sagrado no se limita a lo construido. Vive también en la intención, en el gesto, en la memoria. Por eso, bastaba que alguien dijera "aquí rezaba mi abuela", para que el lugar adquiriera una nueva sacralidad. Entre estos espacios, se destacaba también el templo Mitaki-dera, ubicado en las colinas al oeste de Hiroshima. Por su ubicación más alejada del epicentro, sufrió menos daños estructurales. Allí, en medio del bosque, se refugiaron decenas de personas tras la explosión. Las fuentes naturales del templo proveyeron agua cuando en la ciudad escaseaba, y sus árboles sirvieron de sombra cuando el calor quemaba incluso después de la bomba. Mitaki-dera se convirtió en un santuario doble, físico y espiritual. No solo ofrecía protección, sino también consuelo. Muchos de los que llegaron allí lo hicieron sin saber a dónde iban. Simplemente caminaban hacia las colinas, guiados por una intuición ancestral. Y al llegar, encontraban algo más que un techo. Encontraban silencio sin amenaza, piedra sin escombro, viento sin ceniza. A lo largo del tiempo, esos templos comenzaron a ser restaurados, no con urgencia, sino con cuidado, con respeto, piedra por piedra, madera por madera, como si cada elemento mereciera una segunda oportunidad. Y durante ese proceso, se descubrieron cosas que habían quedado atrapadas entre los muros, amuletos carbonizados que aún conservaban su forma, cuadernos de oraciones, campanillas de bronce que todavía podían sonar, pergaminos enrollados y protegidos dentro de estuches que milagrosamente no ardieron. Cada hallazgo era celebrado no como un rescate arqueológico, sino como una revelación espiritual, porque era la prueba de que algo había resistido más allá de lo físico. Y para muchos habitantes, eso era lo más importante. No que los templos fueran reconstruidos a su forma original, sino que el espíritu que los habitaba nunca se había ido del todo. Porque incluso entre las ruinas, el gesto de encender una varilla de incienso, de cerrar los ojos y pronunciar un nombre, bastaba para que el espacio volviera a ser sagrado. Hiroshima, así, comenzó a reconstruirse desde dentro, no solo con cemento, sino con ritual. No solo con herramientas, sino con manos juntas en oración. Nadie esperaba que algo pudiera crecer en Hiroshima. No en esa tierra quemada donde incluso la sombra de los cuerpos se había estampado sobre la piedra. La ciudad había sido descrita como un páramo estéril, un paisaje postapocalíptico que no tendría vida por décadas. Los científicos que llegaron después aseguraban que la radiación haría imposible cualquier brote vegetal durante al menos 70 años. Pero apenas semanas después del bombardeo, comenzaron a aparecer signos que desafiaban todo cálculo, toda predicción, toda lógica. En medio de la tierra negra y seca, entre los cascotes, surgieron los primeros brotes verdes. No eran muchos, ni altos, ni robustos. Eran tímidos, como si pidieran permiso, pero estaban ahí, y poco a poco, más personas comenzaron a notarlos. Hierbas pequeñas que asomaban entre las grietas,
ramas nuevas que nacían de troncos quemados, hojas diminutas que se atrevían a desplegarse entre los restos de una ciudad moribunda. Uno de los casos más célebres fue el de un árbol de alcanfor cercano al castillo de Hiroshima, que, a pesar de haber sido gravemente dañado, comenzó a rebrotar como si nada hubiera pasado. Su tronco estaba carbonizado, su corteza cuarteada, pero entre sus cicatrices empezaron a brotar hojas jóvenes, verdes, suaves, y la gente empezó a llamarlo el árbol que no murió. Ese árbol, y otros como él, se convirtieron en símbolos. No porque representaran esperanza en el sentido convencional, sino porque recordaban algo esencial, que la vida no pide permiso, que incluso en los lugares más imposibles, lo vivo insiste, no como revancha, no como milagro, sino como impulso natural. Hiroshima fue testigo de cómo las leyes de la biología no obedecen a las de la guerra, de cómo el suelo, incluso contaminado, encontró formas de restaurarse. Los campos de arroz, aunque arrasados, comenzaron a mostrar tallos. Las flores silvestres, especialmente las conocidas como dokudami y tsubaki, brotaban cerca de los canales, como si el agua aún guardara memoria de sus semillas. Estos brotes no eran celebrados como soluciones. Nadie creía que el verde pudiera ocultar la devastación, pero su mera presencia generaba preguntas. ¿Cómo era posible? ¿Qué fuerza los impulsaba? ¿Por qué justo aquí, donde todo parecía condenado? Y esas preguntas, en muchos casos, se transformaban en algo más. Una necesidad de cuidar. Personas que apenas podían cuidar de sí mismas comenzaron a proteger pequeñas plantas. Les ponían piedras alrededor, les daban sombra, las regaban con cuencos improvisados, no como quien cultiva un jardín, sino como quien cuida un secreto, un recordatorio de que no todo había sido destruido. Así nació una relación nueva entre la ciudad y su vegetación. Hiroshima no volvió a ser verde de inmediato, pero cada hoja contaba, y con los años, esos árboles sobrevivientes fueron registrados, protegidos, estudiados. Hoy, más de 170 de ellos siguen en pie. Se les conoce como Hibaku Humoku. Los árboles bombardeados y llevan placas que los identifican. Algunos tienen el tronco torcido, otros la corteza partida. Otros más parecen normales, pero todos comparten una raíz común. Estuvieron ahí cuando el mundo se rompió y decidieron no desaparecer. En torno a ellos surgieron nuevas costumbres. Algunos ciudadanos comenzaron a casarse bajo sus ramas. Otros les llevaban flores, como a un ser querido. Hay quienes tocan su corteza antes de un examen importante, o simplemente se detienen a saludarlos. No por superstición, sino por respeto. Porque esos árboles no solo sobrevivieron, presenciaron. Y ese acto de haber visto lo indecible los convierte en algo más que vegetación. Son testigos silenciosos, columnas verdes en la memoria de una ciudad que se niega a olvidar. Así, Hiroshima, más allá de su dolor, se convirtió también en un espacio de renacimiento lento, silencioso, casi invisible. Una ciudad donde la vida se abre paso no con estruendo, sino con suavidad. Donde las raíces no buscan aplausos, solo suelo. Donde la flor no niega la ceniza, pero tampoco se rinde a ella. Mientras Hiroshima ardía, mientras miles de personas se convertían en sombras sobre los muros, en fuego sobre el río o en polvo entre los escombros, en Tokio se mantenía una rutina de poder que parecía estar envuelta en una burbuja. Allí, a poco más de 800 kilómetros del epicentro, los altos mandos del ejército imperial japonés continuaban sus reuniones en salas con paneles de madera. Atendían a mapas extendidos sobre tatamis impecables, discutían en voz baja con trajes formales sobre el destino de una guerra que ya se escapaba de sus manos. Para ellos, Hiroshima era un punto más en los informes, una línea que se volvió roja en un plano, un daño colateral que no se podía evitar. La distancia no era solo geográfica, era simbólica.
Mientras en Hiroshima no quedaba en pie ni una escuela primaria, en la capital aún había casas de té abiertas, música tradicional sonando en patios bien cuidados y reuniones donde se hablaba de estrategias, pero también de tradiciones, de honor, de sacrificio. El contraste era tan brutal como invisible, porque el poder, cuando está acostumbrado a sí mismo, no percibe la grieta que se abre entre lo que ordena y lo que ocurre. Algunos oficiales supieron del ataque por mensajeros que hablaron en voz baja, otros por transmisiones radiales alteradas, pero nadie lloró en esos salones. Nadie interrumpió una comida. Nadie imaginó, de inmediato, que la ciudad había dejado de existir en segundos. Y fuera de Japón, en las oficinas de mando de Estados Unidos, en los despachos bien iluminados de Washington y Los Álamos, las reacciones tampoco fueron de silencio. Hubo celebraciones discretas, frases grabadas en documentos, misión cumplida, objetivo alcanzado. El éxito del experimento era incuestionable. La destrucción masiva era considerada un avance técnico. Se hablaba de tonelaje efectivo, de eficiencia de impacto, de modelos confirmados. En ningún documento oficial de esas primeras horas se hablaba de los niños, ni de los rostros, ni del calor. Los generales que autorizaron el lanzamiento no eran monstruos, eran hombres preparados, convencidos de que aquello era necesario, estratégico, definitivo. Creían que salvarían más vidas terminando la guerra por aplastamiento. Pero en esa lógica, Hiroshima se transformó en una fórmula, en una justificación, en una necesidad. Y así, mientras los informes hablaban de daño urbano generalizado, nadie preguntaba por el nombre de las escuelas destruidas, ni por la hora exacta en que las personas desayunaban, ni por el número de ancianos que esperaban en los templos. El poder no mide con detalles, mide con resultados. El emperador japonés, por su parte, se mantuvo en su residencia sin emitir declaraciones inmediatas. Su silencio era parte de su figura. Su voz se oiría días después, en una grabación que anunciaría la rendición. Pero en ese momento, mientras Hiroshima se convertía en símbolo, él permanecía como un fantasma de autoridad, rodeado de asesores, aún invisible a su pueblo. La élite política y militar no caminó entre los escombros, no sostuvo manos quemadas, no enterró cuerpos sin nombre. Su guerra ocurría en otro plano, uno más limpio, más conceptual, menos humano, y así se configuró una fractura social que Hiroshima dejó al desnudo. Una brecha entre quienes deciden y quienes padecen, entre quienes calculan y quienes sufren, entre quienes firman un papel y quienes desaparecen en silencio. Porque en cada catástrofe siempre hay quienes la viven desde la distancia, desde la comodidad, desde la estrategia. Y esa distancia no siempre es por maldad. A veces, simplemente, es por costumbre, porque el poder se acostumbra a mirar el mundo desde arriba, donde el humo parece niebla, donde las cifras no tienen rostros, donde las ciudades destruidas caben en una sola frase. En Hiroshima no hubo distinciones. La bomba no preguntó rangos, no identificó medallas, ni reconoció títulos. Cuando la luz estalló y el mundo se convirtió en fuego, todos quedaron igualados por el dolor. La mujer que había servido té en una casa noble cayó junto al profesor universitario. El aprendiz de carpintero perdió sus manos al igual que el poeta que escribía haikus en la esquina del parque. La ciudad, en menos de un minuto, dejó de tener clases. Ya no hubo ricos ni pobres, solo cuerpos, solo cenizas, solo voces que pedían agua con el último aliento. Sin embargo, con el pasar de los días, el contraste volvió a manifestarse, porque incluso en la devastación, el poder encuentra formas de reorganizarse. Algunos miembros de la élite local, familias acomodadas, funcionarios retirados, comerciantes influyentes lograron huir antes del impacto o fueron evacuados con rapidez. Tuvieron acceso a refugios subterráneos, a tratamientos prioritarios, a comunicaciones protegidas. Otros simplemente no estaban presentes ese día. Habían viajado, estaban en otras ciudades, tenían casas de verano,
Y cuando regresaron, lo hicieron con el rostro cubierto, pero con recursos para reconstruir su vida. No con facilidad, pero con ventajas. Mientras tanto, en las ruinas, los sobrevivientes comunes hacían colas para una cucharada de arroz. Dormían entre lonas improvisadas, cocinaban con hojalatas y esperaban días por una pastilla contra la fiebre. No había medicinas suficientes, ni agua limpia, ni comida estable. Las familias dormían juntas, sin espacio para el duelo privado. Los niños jugaban con trozos de metal, sin saber si eran restos de armas o partes de lo que antes fue una cocina. Y cada día amanecía con más cuerpos encontrados, más nombres olvidados, más silencio acumulado. Allí, en ese paisaje sin distinciones, el sufrimiento era democrático, pero el auxilio no. Los hospitales improvisados atendían sin descanso, pero muchas veces se priorizaba a quienes tenían conocidos, a quienes llegaban con papeles, a quienes aún podían demostrar un pasado relevante. Las colas para recibir atención médica se alargaban por horas. Algunos morían esperando, otros eran apartados, por su aspecto, por sus quemaduras, por la sospecha de que estaban demasiado expuestos. La radioactividad era un fantasma que nadie entendía, pero todos temían. Y así, el miedo comenzó a segmentar incluso entre los sobrevivientes. Los menos contaminados eran vistos con más compasión, los más afectados con más distancia. El horror no solo se dividía por el rango social previo, sino por lo que el cuerpo contaba. A medida que el gobierno central comenzó a intervenir, la diferencia se hizo más notoria. Las ayudas llegaban primero a zonas con presencia militar, a centros administrativos, a edificios que aún podían ser útiles. Las zonas más pobres, barrios densos, sin planificación, con casas de madera, fueron atendidas después, muchas veces gracias a voluntarios más que a operativos oficiales. Y los habitantes de esos barrios, que ya antes de la bomba vivían en los márgenes, quedaron aún más fuera de todo mapa. Nadie buscaba reconstruir su calle primero. Nadie preguntaba por sus desaparecidos. Eran nombres que no llegaban a los informes, voces que no tenían a quién dirigirse. Y sin embargo, fueron ellos los primeros en moverse, los primeros en levantar pequeños techos, en compartir arroz con los vecinos, en improvisar aulas en patios sin muros. Fueron las madres que lavaban heridas con agua de lluvia, los abuelos que recitaban cuentos en las noches para calmar el llanto, los niños que dibujaban casas en la tierra como promesa de algo por venir. No tenían poder, no tenían títulos, pero tenían urgencia, memoria y manos. Y esas manos fueron las que comenzaron a rehacer Hiroshima, mucho antes que cualquier decreto, antes que cualquier plan de reconstrucción, porque mientras el poder pensaba en cifras y estrategias, los sobrevivientes pensaban en cómo pasar el día, cómo mantener viva a la abuela, cómo enterrar al padre, cómo evitar que el niño muera de fiebre. Era una reconstrucción silenciosa, casi invisible, pero infinitamente más humana. Y cuando, años después, llegaron los periodistas, los historiadores, los cineastas, muchos de ellos se sorprendieron de lo que encontraron. No una ciudad al borde del caos, sino una ciudad reconstruida por manos anónimas. Una ciudad que no esperó a la élite, que no pidió permiso, que simplemente, como las flores entre los escombros, volvió a crecer. Después de la explosión, Hiroshima se convirtió en palabra, en discurso, en símbolo. Las imágenes de la ciudad arrasada recorrieron el mundo lentamente, primero en documentos militares clasificados, luego en fotografías controladas, más tarde en testimonios seleccionados. Y mientras las ruinas seguían humeando, comenzaron a tejerse relatos sobre lo que había sucedido allí. Relatos que no venían desde las calles destruidas, sino desde los escritorios, desde los podios, desde los informes redactados con precisión quirúrgica. En Estados Unidos, Hiroshima fue contada como una victoria necesaria, como un acto de guerra justificado por la urgencia de evitar una invasión más sangrienta. Los periódicos hablaban de la ciudad que cayó para salvar millones. Se hablaba del milagro científico, del poder del átomo, de la bomba como instrumento de paz. Las revistas mostraban ilustraciones,
No fotografías, mapas, no rostros. Todo estaba mediado. Todo estaba filtrado por la necesidad de validar lo ocurrido. Y en ese filtro, la experiencia real de los sobrevivientes desapareció. No porque se negara, sino porque no se consideraba útil. Incluso en Japón, la historia de Hiroshima tardó en contarse tal como fue. Durante meses, hablar de la bomba estaba mal visto. Los medios eran vigilados. Las publicaciones debían pasar por filtros de censura. Las víctimas eran fotografiadas. Sí, pero rara vez con respeto. Muchas veces se las convertía en pruebas, en estadísticas, en objetos de estudio. La narrativa oficial era de derrota nacional, de reflexión colectiva, de purificación. Pero eso no dejaba espacio para la voz individual, para la madre que perdió 3 hijos, para el maestro que seguía enseñando sin escuela, para el niño que ya no recordaba su propio nombre. Y mientras los discursos se multiplicaban en conferencias, libros, documentales, los habitantes de Hiroshima seguían en silencio, no por falta de palabras, sino por falta de oídos. Nadie les preguntaba qué habían sentido, qué habían visto, qué soñaban. La historia se escribía sin ellos, o peor aún, sobre ellos. Eran víctimas útiles para la narrativa de la paz, testigos funcionales a los objetivos de diplomacia internacional. Y eso generó una grieta profunda, porque no hay mayor dolor que ver tu tragedia contada por otros, en otro idioma, con otra voz. Algunos intentaron romper ese silencio. En los años 50, comenzaron a aparecer los primeros relatos directos, diarios, poemas, dibujos. Muchos eran escritos por mujeres, por niños sobrevivientes, por médicos que se quedaron en la ciudad. Pero sus textos no siempre encontraban editoriales. No eran útiles para el mensaje nacional. Hablaban de hambre, de abandono, de locura. No encajaban con la narrativa de superación. Y sin embargo, fueron esas voces las que, con el tiempo, comenzaron a conformar una memoria paralela. Una memoria sin firma oficial, sin foto de portada, pero infinitamente más fiel. Mientras tanto, las universidades extranjeras analizaban las consecuencias biológicas de la radiación, las arquitecturas de la explosión, los índices de mortalidad por zonas. Se hacían simposios, se presentaban gráficas. Se hablaba de Hiroshima como quien estudia un experimento. Y en esos análisis, la vida cotidiana seguía sin aparecer. Nadie hablaba del sonido de los pasos en una ciudad sin sombra, del olor de la carne quemada, sin fuego visible, del eco de los nombres repetidos sin respuesta. Esos detalles no cabían en una tesis, no servían para un papel, eran demasiado humanos. Y así, el relato se fragmentó. Por un lado, estaba el discurso público. Hiroshima como símbolo de paz, como advertencia, como ejemplo. Por otro, estaba el relato íntimo, el que circulaba en voz baja, el que se escribía en cartas que no se enviaban, en cuadernos escondidos, en miradas que evitaban el cielo. Ese relato no buscaba convencer, no pedía justicia, solo quería ser escuchado. Fue recién décadas después, cuando los Hibakusha, los sobrevivientes de la bomba, comenzaron a ser reconocidos como figuras de autoridad moral, que sus voces tomaron fuerza, no por presión política, sino por perseverancia. Porque hablaron aun cuando nadie preguntaba. Escribieron aunque nadie publicara. Dibujaron aunque nadie mirara. Y al hacerlo, rescataron del silencio miles de gestos, de memorias, de frases que por sí solas reconstruyen más que cualquier discurso oficial. Porque al final, quien cuenta domina, pero quien resiste contando, transforma. Y en Hiroshima, la transformación vino desde abajo, desde las cicatrices, desde las voces que aprendieron a hablar de nuevo, aún sabiendo que nadie prometía escucharlas. La reconstrucción de Hiroshima no comenzó con ladrillos, comenzó con ideas, con declaraciones, con promesas escritas en papel de oficina. Muy pronto, las autoridades japonesas, apoyadas por organismos internacionales, decidieron que la ciudad no solo debía ser restaurada,
sino transformada. Hiroshima debía convertirse en la ciudad de la paz, en el emblema de un nuevo Japón, más humano, más ético, más pacífico, un símbolo para el mundo, un punto luminoso nacido del horror. La intención era noble, pero como ocurre a menudo con los símbolos, lo que representa puede terminar aplastando a quienes lo habitan. El gobierno aprobó un plan urbano ambicioso. Grandes avenidas, parques conmemorativos, monumentos cuidadosamente diseñados, zonas despejadas para que la ciudad pudiera mostrar al mundo su renovación. Se propuso crear un museo dedicado a la paz, establecer intercambios culturales, atraer a diplomáticos, artistas, pensadores. Hiroshima no debía ser solo una ciudad japonesa reconstruida. Debía ser la ciudad universal del arrepentimiento, de la conciencia atómica, del nuevo comienzo. Pero mientras se redactaban estos planes, mientras se discutían presupuestos, licitaciones, diseños, miles de personas seguían viviendo entre ruinas. Las familias desplazadas, los ancianos sin hogar, los niños huérfanos, los enfermos sin diagnóstico, todos ellos no figuraban en los primeros trazos del proyecto. Porque una ciudad símbolo no puede estar llena de miseria visible. La estética del recuerdo debía ser limpia, ordenada, solemne. Por eso, muchas viviendas precarias fueron removidas sin consulta. Muchos terrenos antes ocupados por casas modestas fueron declarados zonas verdes. Y aquellos que aún vivían allí, con techos de chapa y muros de tela, fueron reubicados. No siempre con mejores condiciones, pero sí con la promesa de que Hiroshima debía lucir diferente. Los parques que hoy embellecen Hiroshima y que realmente son espacios de serenidad, nacieron también de ese contraste. El Parque Conmemorativo de la Paz, por ejemplo, fue diseñado sobre una zona completamente arrasada, pero que antes albergaba a casas, negocios, escuelas. Las personas que vivían allí antes del ataque no pudieron volver. No porque no quisieran, sino porque su barrio ya no existía en los nuevos planos. La ciudad símbolo necesitaba espacio para respirar, para ofrecer solemnidad a los visitantes, para erigir estatuas y colocar placas. Pero en ese proceso, muchas historias quedaron debajo del césped, no olvidadas, pero sí desplazadas. Hubo también decisiones más sutiles. El estilo arquitectónico, por ejemplo, comenzó a privilegiar líneas modernas, funcionales, limpias. Se quería borrar el aire viejo de la Hiroshima anterior, marcada por la madera, los callejones, las construcciones tradicionales. Era comprensible. Japón entero buscaba modernizarse, dejar atrás la imagen del país feudal. Pero para los sobrevivientes, eso significaba también perder parte de su identidad. Los nuevos edificios no solo reemplazaban las ruinas, reemplazaban la memoria cotidiana. Donde antes estaba la tienda de tofu del abuelo, ahora había una estructura de concreto con oficinas. Donde antes se oían cánticos de niños, ahora había un silencio institucional. Y sin embargo, muchas personas aceptaron estos cambios con una mezcla de resignación y esperanza. Porque, al fin y al cabo, reconstruir también era vivir. Tener un techo era mejor que no tener nada. Pero eso no impedía que, en conversaciones íntimas, en reuniones nocturnas, en festivales espontáneos, surgiera siempre la misma frase: esta no es la Hiroshima que recuerdo. Era una nostalgia sin protesta, una melancolía que no exigía, solo constataba. Porque lo que se reconstruyó no fue solo físico, fue simbólico. Y lo simbólico, cuando se impone desde arriba, puede resultar tan frío como una pared blanca bajo luces de neón. A pesar de todo, muchos lograron colar fragmentos de su memoria en la nueva ciudad. En pequeños jardines privados se mantuvieron las especies que sobrevivieron a la bomba. En los umbrales de las casas nuevas, algunos colocaron piedras rescatadas de las antiguas. En las escuelas modernas, los profesores seguían contando historias de antes, aunque ya nadie recordara el nombre del río que pasaba por el barrio que ahora es un estacionamiento. Y así, lentamente, Hiroshima se convirtió en dos ciudades: la visible, solemne, internacional, y la íntima, callada, doméstica, la que aparece en los libros y la que solo vive en las cocinas. Este contraste no es necesariamente injusto.
pero sí es profundo. Porque una ciudad puede ser muchas cosas. Puede ser símbolo y hogar. Puede ser recuerdo y futuro. Puede ser monumento y mercado. Pero para lograr eso, necesita que todas sus voces sean escuchadas. No solo las de los planificadores, no solo las de los que entregan diplomas de paz, también las de quienes aún recuerdan el sabor del arroz cocido en una olla de hojalata entre escombros, sin saber si habría un mañana. Décadas después del silencio, Hiroshima se convirtió en una ciudad viva, llena de voces, de tráfico, de pantallas, de universidades, de parques que florecen con precisión de calendario. Los turistas caminan por los senderos del Parque de la Paz sin saber exactamente qué había bajo sus pies. Los escolares, con mochilas brillantes y risas sonoras, pasan junto al domo Genbaku, el esqueleto de la cúpula, que resistió como si fuera parte del mobiliario urbano. Y en medio de ese ritmo cotidiano, nace una pregunta que se cuela con la suavidad de una ráfaga entre las ramas. ¿Qué recuerdan quienes no lo vivieron? Hay niños en Hiroshima que nunca escucharon una sirena de alarma, que no saben cómo suena un avión de guerra, que aprenden sobre la bomba como se aprende sobre la Edad Media, con fechas, mapas y palabras distantes. Pero en sus casas, a veces, hay cajas que no se abren. Hay fotografías en blanco y negro. Hay abuelos que se quedan callados cuando cae la lluvia y que miran por la ventana como si el cielo guardara una promesa antigua. En esas familias, el recuerdo no es explícito, es atmosférico, está en el gesto, en la sopa servida en cuencos idénticos a los del refugio, en el altar que guarda una flor para un nombre nunca mencionado, en la costumbre de apagar las luces en silencio cada 6 de agosto. Y entre esos niños, hubo uno, llamémosle Daiki, que una tarde se sentó bajo un árbol Hibaku Humoku sin saber lo que era. Había nacido en una Hiroshima limpia, ordenada, moderna. Amaba los videojuegos, la ciencia ficción, los trenes bala. Su mundo estaba hecho de luces LED y música digital. Pero ese día, en una excursión escolar, la maestra les pidió que tocaran la corteza de ese árbol, que lo miraran de cerca. Y Daiki, sin entender por qué, sintió que algo le respondía. No una voz, no un mensaje, solo una presencia. Como si dentro de ese tronco hubiera tiempo acumulado. Como si en cada grieta viviera una historia que no había sido dicha del todo. Esa noche, en su casa, preguntó a su madre si alguno de sus abuelos había estado en Hiroshima durante la guerra. Ella dudó. Luego sacó una caja que nunca había mostrado. Dentro había cartas, objetos quemados, un cuaderno con nombres. Y así, Daiki supo que su bisabuelo había sobrevivido, que había trabajado como carpintero voluntario en los días posteriores al ataque, que había hecho ataúdes con sus propias manos, con madera quemada, sin clavos, sin tiempo para ceremonias, que nunca habló de eso. Nunca. Ni una sola vez. Pero Daiki también supo algo más, que cada vez que su madre pasaba frente al río, dejaba caer una flor, que cada vez que él enfermaba, ella ponía junto a su cama un papel doblado, con palabras que él no sabía leer, que cada año, durante el Festival de las Linternas, ella lloraba un poco cuando nadie la miraba, y así comprendió que la bomba no solo había dejado muertos, había dejado gestos, silencios, ritos, que la memoria no siempre se cuenta. A veces se hereda, como se hereda un acento, un miedo, un modo de mirar el horizonte. Daiki no vivió la guerra, ni la explosión, ni el hambre. Pero en su sangre vibraba algo que venía de entonces. Una sensibilidad, una resonancia. Algo que lo hacía cerrar los ojos cuando el viento soplaba muy fuerte. Algo que lo impulsó a escribir un poema en su clase sobre un árbol que guarda secretos. Y ese poema fue leído en la escuela, y la maestra lloró sin decir por qué. Y así, sin querer, sin saberlo, Daiki hizo lo que Hiroshima había intentado por décadas: conectar pasado y futuro. No desde el trauma, sino desde la compasión, porque los símbolos no viven en los monumentos,
viven en las personas que eligen recordar sin odio, que eligen reconstruir sin borrar, que eligen enseñar sin gritar. Y en ese niño, bajo ese árbol, Hiroshima encontró su eco más puro, no el del dolor perpetuado, sino el de una vida nueva que respeta la ceniza sin dejarse quemar por ella. Hiroshima no desapareció en la explosión, tampoco resucitó del todo. Lo que hizo fue aprender a vivir entre los escombros del tiempo. Su historia no puede encerrarse en una fecha, ni resumirse en una fotografía aérea. Es una secuencia de gestos, de memorias no dichas, de miradas que cruzan generaciones. Allí donde el cielo se partió, se tejió una nueva forma de humanidad. Una más callada, más sobria, más atenta al peso de cada palabra. Caminar hoy por Hiroshima es un acto de contradicción y belleza. Hay niños corriendo donde antes hubo llamas. Hay árboles centenarios que susurran al viento cosas que nadie más recuerda. Hay ancianos que siguen encendiendo incienso al borde del río, con las manos temblorosas, como si cada llama contuviera una disculpa o una esperanza. Y hay también quienes prefieren no hablar, no recordar, no preguntar, porque la memoria, aunque sagrada, también cansa. Pero Hiroshima sigue ahí, en las piedras, en los nombres grabados, en los papalotes que vuelan cada agosto. No como una ciudad que sufrió, sino como una ciudad que eligió no desaparecer, que aprendió que reconstruir no es olvidar, y que perdonar no es borrar, que la paz no se firma, se practica, día tras día, gesto tras gesto, palabra tras palabra, con la conciencia de que cada flor que crece sobre la ceniza es también un acto de resistencia. Y si has llegado hasta aquí, si te quedaste escuchando cada detalle, cada sombra, cada palabra que sobrevivió al silencio, te invito a quedarte un poco más, a acompañarnos en este espacio donde la historia no se grita, sino que se susurra para poder entenderla mejor. Puedes suscribirte, no para no perderte nada, sino para seguir encontrando, noche tras noche, la voz suave de un pasado que aún tiene algo que decir.